Muy buenas noches. Antes que nada, disculpas por la pequeña demora. Siempre queremos arrancar a tiempo, pero bueno, estamos tratando de ajustar algunos temas técnicos. Ahí Juan nos acompaña hoy, pero estaba con un poco de problemas de conexión, así que de antemano por ahí si Juan se le escucha un poco mal o a nosotros nos hacen saber ahí en el chat. Bueno, el tema de hoy, ¿sí? Bienvenidos nuevamente a nuestro live de ProInvest, donde nuestra misión y nuestra finalidad de estos live mensuales que hacemos básicamente es enseñar cómo invertir mejor en inmuebles. Mi nombre es Manfred y en el episodio de hoy lo que vamos a contar un poco es cómo una administradora de propiedades horizontales puede hacer que tu departamento sea más rentable. Y hoy nos acompaña Federico Smite, él es directivo de LA Administradora o la administradora. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Manfred, gente, ¿cómo andan? Un gusto de la invitación, gracias. Gracias a vos por acompañarnos. Realmente agradecemos tu presencia. Sabemos que estás de vacaciones, te tomaste un espacio, tu familia quizás te está esperando ahí. Así que muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, acá también hoy nos acompañan Juan y Ariel. ¿Cómo están, señores? Todo bien, hola Hola, Manfred. Manfred. Hola Federico. Juan. Hola, Hola, yo con problemas de conexión, así que creo que no voy a poder participar mucho hoy. Tranquilo. Tranquilo, Juan, tranquilo. Ya. Por eso empezamos un poquito más tarde, pero bueno, ya se solucionará. Bien, genial. Bueno, hoy en la live de hoy vamos a conocer primero que nada quién es la administradora. Federico nos va a estar contando un poquitito cómo una administradora puede hacer o puede participar y colaborar para que un departamento sea más rentable, que es el tema que siempre tocamos. Nos va a dar también su visión sobre el rubro de inversión inmobiliaria en Paraguay específicamente. Y cerca del final, por lo cual le pedimos que se queden hasta el final, nos va a dar unos tips súper interesantes para elegir un departamento que genere bajas expensas, ¿sí? Y como siempre, la primera live del mes, bueno, ahora estamos dando una sola live por mes, vamos a ver también los avances de First Living. Vamos a estar conversando amenamente. Por ahí si hay gente que nos quiere hacer algún comentario por medio del chat, lo puede hacer sin ningún problema. Como ustedes saben, el formato de la live es así, ¿verdad? Es básicamente como una conversación, así es que cualquier cosa estamos atentos a las consultas que nos hagan, ¿sí? Bueno, a ver, Federico, vamos a empezar con la primera pregunta, comentarnos un poquitito qué hace la administradora hoy, básicamente. bueno, en forma esquemática te puedo decir que lo que hacemos es administrar profesionalmente edificios y propiedades. Básicamente nos encargamos de su gestión durante todo su ciclo de vida y bueno, evidentemente interactuando con la comunidad de inquilinos, propietarios, residentes. Bien, Qué bien. bueno. Y contanos un poco, Federico, cómo surgió la administradora, cuándo. Y me gustaría también que nos puedas decir, porque creo que la mayoría de la gente está familiarizada con lo que es la administración de un edificio, pero mencionas también propiedades. Si por ahí podés dar un pequeño, no sé, relatorio de qué es lo que hacen cuando administran una propiedad específica, ¿verdad? Hablamos de un edificio para no irnos a algo muy amplio, pero ¿qué sería esa administración de una propiedad específica? A ver, 35 preguntas en un minuto voy a tratar de responder. No, así, No, súper no, no, resumido, no, obvio. no, no, no. Básicamente voy a lo primero. Nosotros la empresa surge en Asunción hace unos 5 años, producto de la necesidad de una administración profesional de edificios y propiedades ante el boom del crecimiento de la propiedad horizontal. Eso evidente destapa una necesidad de gestionar profesionalmente y bueno, esto es a lo que me dedico hace más de 30 años. Puntualmente con la administración de edificios y la administración de propiedades, muchas veces hay un desconocimiento del mercado que estamos hablando, como bien comentás, Manfred, dos cosas relativamente diferentes. En otros países se llama también administración de renta, la administración de propiedades, porque básicamente lo que se hace es administrar un departamento, en el caso de propiedad horizontal o una casa, y básicamente
uno se encarga desde el contrato del alquiler hasta el cobro de los alquileres, así como la administración y mantenimiento y la gestión y pago de impuestos de esa propiedad puntual. Muchas veces hay una confusión cuando uno le pregunta qué es una administradora. Sos una inmobiliaria. No, somos una administradora. Y ahí es de alguna manera ese gran nicho, hay todo un espacio muy importante para generar un sistema de gestión, de administración profesional, tanto de edificios en general, que después vamos a ver cuál sería la diferencia básicamente, con la de la propiedad, o sea, cada unidad funcional, también se llama departamento de un edificio. Ya. En una, para resumir, en el caso de los propietarios, la propiedad, nuestro cliente es el propietario, dueño del departamento, y en el caso del edificio, quien nos contrata es el consorcio de copropietarios de ese edificio. Excelente. Ya. Federico, siempre entonces trabajaron ustedes con administración de edificios. Sí, en el caso mío puntual, Sí. yo soy del palo de la administración, contador por mi primera formación, y hemos ido teniendo diferentes carreras, docente, maestro, como dicen acá, heredera, pero básicamente en el rubro inmobiliario sí arrancamos con la administración, y vuelvo a insistir, profesional de edificios, en el sentido de que nosotros entendemos que la administración de edificios no se trata de personas, sino de procesos. Identificamos todos los procesos que van compras, mantenimiento, jurídico, etcétera. Se constituye un equipo de trabajo, se estructuraron todos los procesos y se administra de alguna manera el 100% de los procesos que hacen en la gestión de un edificio en forma profesional. Excelente. Y bueno, acá hay una pregunta que quizás algunos se harán, es cómo es que coincidimos en este mundo, digamos, nosotros ProInvest con la administradora, ¿verdad? Si puedes contarnos un poco desde tu lado, ¿verdad? Nosotros lo conocemos Sí. también, pero desde tu lado, ¿cómo surgió esta interacción, digamos, ¿verdad? Bueno, en el mundo de los servicios, sobre todo una sociedad como es la paraguaya, pero también podemos decir la latina, el tema de la referencia y el referido y el generar acciones que van construyendo son muy personales, y no es la excepción Asunción ni Paraguay. Esto surge de trabajos previos que hemos hecho con algunos casos contigo, Manfred, en otros edificios. Hemos ayudado en la elaboración inicial y en la desarrollo de nuevos emprendimientos, y bueno, creo que con todos de alguna manera en forma separada hemos ido trabajando, ya sea en la administración, en la cogestión o en el inicio de grandes proyectos, y creo que un poco lo que nos lleva a estar junto acá, que en términos generales nos une las ganas de hacer las cosas bien y profesionalmente, y por ahí creo que va el tema, y también de prestarnos a de alguna manera transferir el conocimiento, que creo que es la clave de todo esto. Excelente, Muy gracias, bien. Federico. Sí, nosotros nos conocimos con Federico y con su empresa cuando estábamos gerenciando un proyecto inmobiliario, y bueno, ahí nos tocó trabajar un poco más de cerca con todo el equipo de la administradora, y bueno, percibimos justamente esa filosofía, ¿verdad? De hacer bien las cosas de forma profesional, responsable, y bueno, y a partir de ahí y por medio de referencias también de otros trabajos, y justo coincidió en que Manfred también ya los conocía, entonces ahí fue como que se dio esa relación, digamos, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, creo yo que muchas personas quieren conocer, saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que eventualmente la administradora propondría al consorcio de copropietarios de First Living en caso que nosotros estemos trabajando con la administradora? Por lo pronto, yo creo que la clave para comenzar bien es hacer un buen inventario, digamos, ¿verdad? O sea, una buena radiografía de lo que es el edificio, conocer el edificio. Cada edificio es distinto, por eso nosotros empezamos con un relevamiento que no es solo físico, sino es documental, de todo lo que conforma un edificio. Un edificio tiene de repente más de 40, 50 ítems, 100 infraestructura y equipos a mantener, tiene mínimamente entre 20 y 30 documentos oficiales importantes, todos tienen que ser auditados, controlados, y a partir de eso se genera evidentemente los distintos procesos de trabajo, lo que hace mantenimiento, programas de mantenimiento preventivo correctivo, lo que hace la parte financiera, se hace un plan anual un presupuesto anual en base al plan anual de mantenimiento preventivo,
se establece todo el ciclo de compras, se establece el ciclo de atención al cliente, los registros, listado de propietarios, registro de asambleas, controles, inscripciones, cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Es un mundo, a ver, que tiene muchas aristas, que demanda muchos profesionales, que a veces se convierte en el error de querer ahorrar y contratar al primo, al tío o al abuelo porque una vez fue administrador de un almacén y no tiene absolutamente nada que ver. O sea, este es un trabajo extremadamente profesional, lo es a nivel internacional. De hecho, como le comentábamos la vez pasada, nosotros formamos parte de un grupo internacional de administradores que lo que hacemos es transferencia de conocimiento. Es un área compleja, como lo es cualquier profesión, y bueno, nosotros lo encaramos de esa manera. Primero, un gran inventario para generar una planificación y trabajar después conjuntamente con los propietarios, ya sea en carácter de consejo o a través de asamblea o a través de reuniones extraordinarias, conformar el mejor formato adaptado a las necesidades. ¿No? Hay que acordarse lo siguiente, es que acá principalmente tenemos dos partes. Si bien está la parte administradora, está la parte de consorcio de copropietarios, que de alguna manera es fundamental que tomen las decisiones conjuntamente con nosotros y sea de apoyo mutuo, ¿verdad? Correcto. Y algo muy clave, creo yo, es hasta dónde es la responsabilidad o el trabajo que hace una administradora, cuál es el vínculo o hasta dónde llega, digamos, porque hay tres jugadores, digamos, cuatro realmente, ¿verdad? Están los copropietarios, está la desarrolladora, está la constructora y está la administradora, ¿sí? Entonces, en este complejo mundo de cuatro jugadores muy relevantes en esta ecuación de una propiedad horizontal, ¿cuál es el rol, digamos, determinante y cuál es, hasta dónde llega el rol de una administradora? Y quizás si tenés algún ejemplo, che, cuando pasa esto, no es la administradora, quizás la administradora puede ser el vínculo, el nexo nada más de pasar información, pero no es la responsable de que ciertas cosas ocurran, ¿verdad? Manfred, acá trajiste un tema que es fundamental, ¿no? O sea, a ver, necesariamente todas las partes son importantes, es un puzzle, ninguna más importante que la otra, y de alguna manera todas tienen que trabajar espalda con espalda. Son diferentes caras de la misma moneda. Tenemos una cantidad de vicios en el mercado y gran parte de los fracasos está asociado al no comprender esto por alguna de esas partes. Y evidentemente, cuando no funcionan como un reloj suizo, alguna de las partes se beneficia. Y siempre que una se beneficia, hay otra parte que no se va a beneficiar porque estamos hablando de la misma moneda. Básicamente el rol de la administración tiene su propio rol, así como la desarrolladora y la constructora. Por ejemplo, a los ejemplos que tú remetías, muchas veces el propietario, ¿sí?, tiene un problema en su departamento puntual, ¿sí?, que debe reclamar a la constructora o a la desarrolladora quien le vendió, ¿sí?, y la administración puede ser un canal, pero no es la administración que le va a poder resolver eso. Sin embargo, si ese mismo problema no se da en el departamento y se da en un amenity, en un área común, es la administradora la que va a tener que hablar con la desarrolladora y la constructora, ¿sí?, porque está en representación de los copropietarios. Y así podríamos poner una cantidad de ejemplos, pero vuelvo a insistir en lo mismo. Acá se pasa, si las reglas son claras desde el principio, estos errores y estos problemas se van eliminando. Ahora hay que tener en consideración lo siguiente, de vuelta vuelvo a insistir en esto, no se trata de personas, se trata de procesos. Muchas veces queremos cambiar el fusible que no funciona y el proceso atrás sigue igual. Por lo tanto, si yo la constructora tengo un problema de que un ingeniero no funciona bien, evidentemente, por más que cambie el ingeniero, vendrá otro. O sea, efectivamente lo que tenemos que hacer es funcionar todos espalda contra espalda para resolver los problemas y las situaciones que se presentan al edificio en general, ¿verdad? Correcto. Y bueno, y ahí yo creo que una clave importante es que todos compartan los mismos principios y valores, ¿verdad? Que son cuestiones intangibles, pero cuando uno siempre mira para adelante y no es echarle la culpa uno al otro, sino que cada uno cumple su rol responsablemente, es donde las cosas funcionan, ¿no? Exacto, creo que tenemos, a ver, creo que lo más fácil, siempre hay dos salidas fáciles. Una, echarle la culpa al otro y otra, esconder la culpa bajo la alfombra. Lo vemos en el 50% de los casos. O sea, a nosotros nos han costado clientes y probablemente no, si bien duele, bueno, es parte porque no entienden realmente lo que hacemos o la proyección que tenemos de mediano y largo plazo. En definitiva, acá es
como tú decís, ¿no? O sea, necesariamente todos debemos estar en el mismo barco, todos partir de ¿cómo se llama? De una buena voluntad, pero también de profesionalismo, que ahí es donde debemos entender, ¿no? Buenos proveedores, relaciones maduras entre proveedores, contratos firmes, ¿verdad? Entre proveedores y de alguna manera no tirar la toalla ante el primer problema, porque créanme que como en la vida los edificios están llenos de problemas. Así es. Y muchos, ¿verdad? Porque ahí son muchas personas, hay todo es mucho, todo es grande. Es que hay algo que es importante, ¿verdad? La propiedad horizontal, la sociedad evoluciona, ¿sí? Y debe empezar a aprender a vivir en comunidad. Las comunidades que recién están empezando a vivir en propiedad horizontal, en edificios, como es el caso de Asunción, el caso de Paraguay, hay todo un proceso de aprendizaje y tenemos que tener esa paciencia todos, porque muchas veces hay un desconocimiento de los propios propietarios, de los propios administradores, de la propia desarrolladora o de la propia constructora, y de alguna manera tenemos que tener la humildad para aprender en forma conjunta. Y también, de alguna manera, para capacitar a los compradores, inversores y propietarios y asesorarlos correctamente. Porque yo a veces hago el paralelismo, es como una sociedad anónima con 40, 50, 60 o 70 accionistas diferentes. Imagínense que el rol principal de los copropietarios es participar en una asamblea para la toma de decisiones. Unos tienen conocimientos contables, otros no, otros de mantenimientos, ingenieros, abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que hay que tener cierta paciencia, cierta docencia y tener mucha convicción porque los problemas siempre están, pero son mucho más las soluciones y te puedo asegurar que el 95% no hay problema y de eso se trata esto que estamos haciendo acá, ¿no? Por eso nuestro eslogan es vivir tranquilo es importante, porque en definitiva tiene que ser una buena inversión, una buena rentabilidad y no tanto problema. Así es. Gracias, Federico. Sí. Bueno, Federico, estabas comentando hace rato que tenés vínculos con gente de otros países. Como estás en el rubro inmobiliario, obviamente tenés conocimiento de cómo se está moviendo el mercado también acá al lado nuestro, a nivel latinoamericano. Y a tu criterio, digamos, desde tu punto de vista y teniendo en cuenta la trayectoria que tienen y ese roce con el mercado inmobiliario permanente, ¿cómo te parece que estamos hoy en Paraguay a nivel mercado, digamos? ¿Todavía sigue siendo Paraguay un país potable para invertir en inmuebles, un país en el que todavía queda mucho por desarrollar? Sí, o sea, para mí es un sí rotundo. Ahora, tiene una cantidad, es como el sí grande así, después vienen los comentarios chiquitos 118, ¿no? O sea, claro que sí que es un país rentable por el costo de la construcción, por la seguridad de inversión, la inflación, todos los índices macroeconómicos, el grado inversor que Dios mediante estaremos encarando ya el año que viene del país. O sea, claro que sí. Ahora, es un mercado muy asimétrico, o sea, la información no es muy transparente. La experiencia también de los inversores, la experiencia de los desarrolladores es asimétrica. Por lo tanto, siempre yo aconsejo hacer un buen trabajo de prospección. ¿Qué quiere decir eso? Analizar, hablar con los desarrolladores, con las constructoras, ver materiales constructivos, ver casos de éxito previos, o sea, ver precios en diferentes zonas. Tenemos zonas que se están construyendo, o sea, vivienda, tenemos una clase media que se va incrementando, otras necesidades, otro tipo de vivienda. También tenemos a nivel de viviendas premium, zonas premium con distintos servicios que vienen del exterior. Por lo tanto, la respuesta en términos generales es sí, pero me parece que al inversor hay que de alguna manera aconsejarlo, sobre todo al inversor extranjero o a quien invierte por primera vez en propiedad horizontal, enseñarle primero qué es propiedad horizontal, si nunca exploró esa idea, porque si no, se va a encontrar un problema, porque va a pensar que él solo puede administrar y no es así. O sea, tiene que conocer un poco de la administración, tiene que conocer un poco de lo que es una desarrolladora, etcétera, etcétera. Y al extranjero, la clave es no pensar que Paraguay es un Montevideo en otro lado. Asunción es Asunción, Montevideo es Montevideo, Buenos Aires es Buenos Aires, y tenemos muchas diferencias. Y están en esas diferencias el valor agregado que todos los que estamos en estas pantallas estamos dando. O sea, es entender cuál es la diferencia, adaptar nuestros sistemas, nuestros trabajos a esa diferencia. Evidentemente, capacitar, hay mucho de capacitación. Esto es lo lindo para mí, es una cultura que se está generando de vivir en edificio,
creo que nosotros tenemos todas las herramientas para capacitar a los profesionales que trabajan con nosotros, a los que trabajan en los edificios y, ¿por qué no, también a los copropietarios humildemente, todas las experiencias que tenemos para hacer? Por lo tanto, yo te diría que sí, pero hay que hacerlo de una manera inteligente. O sea, no es que vamos a tirar una semilla y va a crecer otro día. Hay que regarla, hay que plantarla en un buen lugar. Muy bien, súper extensa. Muchísimas gracias, Federico. Federico, una consultita. Y si tenés ahí en mente, edificios horizontales, si tenés cantidad de edificios en mente que hoy día están administrando más o menos, ¿cuántos serían? ¿En Asunción o en Paraguay? O sea, Asunción, digamos, tipo la pisada de Asunción. En Asunción nosotros estamos en el entorno de los 30 edificios, que en realidad son casi unas 1.300, 1.400 propiedades. Evidentemente, lo interesante, como les decía, de este rubro es que la alta demanda y el alto crecimiento nos llevan a una tasa de crecimiento muy importante, ¿verdad? Qué bueno. 5 años atrás, evidentemente, esto era muy embrionario, ¿no? Mirá, yo creo que, a ver, para los que nos encanta leer, estudiar y avanzar, este es como cualquier rubro, es un rubro donde hay mucho para aprender, mucho para estudiar, a nivel local y a nivel internacional. Por lo tanto, para nosotros es un grande desafío, como les decía, había un artículo que el otro día, cuando me preguntaba un periodista qué era lo que te motivaba más, y yo creo que una de las cosas que a uno le motiva es que nos vean como nos planteamos en nuestra visión, ¿no? O sea, como líderes en la administración profesional, o sea, que la gente quiera venir a trabajar con nosotros porque quiere aprender de qué se trata este rubro. A veces tenemos más consultas respecto a si damos cursos o qué, me explico, o sea, hay una necesidad real en el mercado de aprender, eso es fantástico, pero también de generar conocimiento. Y bueno, y en ese es el lugar que creo que dominamos bien la pelota, ¿verdad? Espectacular. Y bueno, es lo que nosotros creo que ahí también hacemos un poco de estar en la misma página, digamos. Nosotros también, esto que hacemos es la finalidad es justamente darle herramientas y que la gente pueda elegir bien dónde va a invertir, ¿verdad? Y como siempre decimos, ojalá sea con nosotros, pero tratamos de darle muchas herramientas, especialmente numéricas, porque al fin de cuentas lo que nosotros siempre decimos, si vos compras un departamento en el cual vos vas a vivir, en algún momento de tu vida o lo vas a querer vender o lo vas a querer alquilar, ¿sí? Y si no compras algún departamento que puedas vender y estar satisfecho con tu precio de venta y lo puedas alquilar con un buen retorno, no estás haciendo una buena elección, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos a tratar de hablar de un tema que es muy importante. Acá ya te dejo ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? El chivo, digamos, para que puedas contar un poco, si alguien te pregunta a vos, Federico, ¿cuál es el beneficio que algún edificio que les contrata o el consorcio de copropietarios, porque eso se decide así, decide trabajar con LA Administradora, ¿cuál sería el beneficio que ustedes o los beneficios que más podrían destacar? Y yo creo que tenemos como unos 1.500, pero con honor a la hora vamos a poner tres o cuatro titulares. Mira, yo creo que hay algunos que están en la tapa del libro, que es tiempo, ¿verdad? Nosotros le damos, si uno es un inversor, quiere seguir invirtiendo y quiere seguir ganando, y para eso necesita tiempo. Nosotros lo administramos y ellos siguen ganando. Nosotros lo administramos y ellos lo siguen teniendo controlado en manos profesionales. Es un tema, evidentemente, le sacás el dolor de cabeza que pueda tener el propietario a la hora de administrar, ya sea el edificio o en el caso de su propiedad, con el inquilino, con el mantenimiento. Todo eso redunda en otro beneficio, que si eso se hace profesionalmente, mi edificio o mi departamento se valoriza. Indiscutiblemente, yo le genero valor agregado. Mi conocimiento, mis proveedores, y cuando digo mis proveedores es cientos de proveedores que trabajan y buscamos el mejor combo para el edificio de todos los proveedores. No es que nosotros, digamos, cuando trabajan con nosotros, trabajan con tal proveedor, porque lo que tratamos es de que sean los mejores proveedores para ese edificio. Van a lograr una ecuación costo-beneficio por una relación obvia. O sea, si hay una persona, un grupo de personas, y un equipo de trabajo que trabaja constantemente todos los días en planificación, costos, etcétera, necesariamente trabajando con nosotros van a lograr una ecuación, evidentemente, costo-beneficio fundamental.
Y de alguna manera es tener la certeza de que están tercerizando en profesionales. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que estamos hablando, ¿está bien? No lo tercerizan en una persona, lo tercerizan en un equipo, que esa es la clave. O sea, un equipo multidisciplinario que evidentemente tratamos de capacitarnos, construir, nos equivocamos, pero tenemos un sistema de gestión basado en la norma ISO 9001 que nos permite determinar nuestras no conformidades, analizar las causas, hacer nuestras acciones correctivas para mejorar. Porque equivocarnos, somos humanos y nos vamos a equivocar. El tema es qué hacemos después de la equivocación. Por lo tanto, creo que todo ese combo lo que logramos es tiempo, costo, profesionalismo, y por ahí va un poco el resumen de las 1500 que te decía. Excelente. Gracias, Federico. De nada. Bueno, algo muy importante, ¿verdad? Para hace rato Manfred estaba mencionando, y quiero hilar un poquitito tu idea, Federico. Sí. Manfred habló de 4 personas o actores muy importantes. Por un lado está el propietario, el desarrollador, la empresa constructora y, bueno, la administración. Para gente que busca una renta, para inversionistas que son la mayoría de nuestros clientes, por ejemplo, en First Living, hay un tema que tiene que ver con la valorización del inmueble, cuando estamos hablando de la plusvalía, cuando estamos nosotros hablando de que ese inmueble que él lo compra en pozo, después se va a valorizar. Yo creo que tiene un vínculo común, tiene una unión ahí con lo que es la labor de la administradora. Y, a ver, en ese mundo de los 4 personajes, es muy importante para la desarrolladora tener un aliado estratégico en una persona, en una empresa en este caso, que va a administrar su propiedad. Entonces puede elegir bien o puede elegir mal. A tu criterio y teniendo todo en cuenta eso que mencioné y lo que vos venías diciendo, ¿qué podría pasar si, por ejemplo, una desarrolladora elige mal a una administradora que no tenga experiencia o que no esté embebida en ese mundo, ¿verdad? Que es la administración de toda esa complejidad, de todos esos recursos? Bueno, yo te voy a poner, te voy a hacer la pregunta un poquito más amplia. Sí. Parezco Fernández, presidente, cambiando la pregunta, pero no, un poquito más amplia. Yo creo que tiene que haber una buena desarrolladora y una buena administradora. Ahí ese es el combo, porque es clave que cada uno pueda cumplir su rol. Y para eso es importante, claro que la contratación de una buena administradora, lo que se logra es esa previsión que hablábamos, o sea, trabajar hombro a hombro la desarrolladora para prever qué es lo que va a pasar. Es muy importante lo siguiente, el día que se entrega el edificio se producen 2 hechos. ¿Sí? La desarrolladora de alguna manera se transforma en propietaria o vende sus departamentos y le da el mando a la administradora que pasa a representar los propietarios. Si no hay una excelente relación y una relación profesional entre ambas partes, es un problema. Por lo tanto, una buena desarrolladora, una buena administradora. Creo que acá estamos representados ambos, tanto buenos desarrolladores como buenos administradores. De vuelta, no perfecto. Buenos quiere decir tener la capacidad de generar conocimiento, procesos, ¿sí? Para que las cosas y cada día sean un poquito mejor. Y eso es lo que hablamos acá. Por lo tanto, la clave, entiendo, sería la siguiente, es generar las formas de trabajo claras, previsibles, que permitan a partir de la entrega a la desarrolladora encargarse de un postventa con sus propietarios o a las personas que le vendieron y a la administradora administrar y gestionar las propiedades y el edificio en general. Ok, excelente. Súper bien, gracias. Bien resumido, Federico. Y sé que estás haciendo un gran esfuerzo porque cuando nos apasiona algo, nos gusta explayarnos y nos vamos, hablamos mucho, ¿verdad? Así que te agradezco la síntesis, como decir, hay 1500 cosas y vamos a resumir en 4. Muchísimas gracias por ese gran esfuerzo también, porque nos pasa a todos. Cuando algo nos gusta y nos apasiona, podemos hablar horas que nos pasaron minutos para nosotros, ¿verdad? Bueno, y para darle un poco contexto a un tema muy relevante para nosotros y para nuestros inversionistas, es que siempre nosotros hablamos de que nuestro proyecto básicamente está pensado desde su inicio para que las expensas sean bajas. No hablo muy bajas, porque o si no estamos comprometiendo un montón de servicios que son básicos y que deben de estar y deben de ser de calidad.
¿verdad? Entonces, aprovechando tu presencia, simplemente dar así una introducción además de lo que conoces, ¿verdad? Nosotros, en términos de amenities, porque después estarán las otras cosas en cuanto a la parte de cada unidad, hicimos lo suficiente, hicimos de que existan todas las áreas, que no tengan demasiados lujos, que tengan materiales de muy buena calidad, resistentes, pero nada exagerado. O sea, no estamos hablando, por decirlo de una manera muy exagerada, una piscina olímpica, ni un salón de eventos para 200 personas, ¿sí? Sino que lo que es suficiente para un edificio, ¿correcto? ¿Cómo vos, en general, ves ese encare en cuanto a lo que es la parte de áreas comunes? Yo creo que hay que siempre, lo veo bien primero, ¿no? O sea, hay que buscar siempre un equilibrio y hay que saber cuál va a ser el destino del edificio, que creo que en el caso usted lo tiene extremadamente claro. Por lo tanto, los amenities tienen que ser acorde al target, que es una cosa que muchas veces no nos fijamos o no se fija la desarrolladora. Tenemos que tener un target, un cliente potencial a quien le vamos a vender y alquilar, si es el caso de inversión. Ese punto uno. Los amenities, como bien decís, tienen que ser acordes a esa necesidad, como creo es el caso que tú me estás comentando, pero a su vez también depende de cuántos metros cuadrados tengo yo como propietario, porque en definitiva lo que voy a pagar de expensas depende de eso, ¿no? De la tabla de copropiedad y los metros cuadrados que yo tenga en el 100% del edificio. Por lo tanto, el número de departamentos sumado a un buen diseño en amenities, estructura, luminosidad, construcción, calidades de materiales constructivos. Hay veces que se quiere ahorrar en el material de construcción o en el equipo y es un problema. Por ejemplo, a veces la gente no sabe que tiene una cantidad de motobombas, generadores, etcétera, que tú puedes comprar uno de buena calidad, media calidad o una super calidad, y eso va a implicar una disminución en la expensa o en el mantenimiento futuro, más allá de que lo hagan un edificio más cómodo, predecible, etcétera. Más fácil de limpiar, menos fácil de limpiar, más vidrios, menos vidrios, en altura, sin altura. Por lo tanto, yo creo que es una mezcla, ¿verdad? O sea, tener claro cuál es el destino final, ser austero lo que hay que hacer austero y no ser austero lo que no hay que ser austero. Refiero a decir, bueno, puedo tener un poco menos de amenity, pero las cosas hard, ascensores, motobomba, generador, etcétera, etcétera, tener buenos instrumentos, porque lo que va a ser a la definitiva, o sea, en definitiva, a mediano plazo, bajar los costos de las expensas, porque en definitiva yo tengo un buen edificio bien construido, con un buen manual de mantenimiento, probablemente pueda hacer los mantenimientos preventivos correctamente en el correr de los años y los costos los mantenga de alguna manera acotados. Ojo, hay un vicio que hay que sacar en el mercado, que es solo miro en el corto plazo y no miro en el mediano o largo plazo. Todo lo que le estoy diciendo, si no capacitamos al inversor que los mantenimientos preventivos es importante hacerlo en tiempo y forma, ¿sí? Lo que vamos a generar son mantenimientos correctivos a mediano y corto plazo mucho más caros. Por lo tanto, no solo es importantísimo lo que tú estabas hablando de la ecuación entre amenities, metros cuadrados, etcétera, sino también educar, y educar me refiero humildemente, ¿verdad? O sea, charlar, poder ver con los propietarios de que hacer una estructura de trabajo de largo plazo para que mantener las expensas bajo control. Y ahí quiero hacer un punto muy relevante, y me pasa en varios edificios donde formo parte de los copropietarios. El momento para definir esto son las asambleas, y la gente no va. Cuesta muchísimo tener quórum en las asambleas y se toman decisiones súper importantes, así como vos decís, de inversiones, etcétera. Y si la mayoría o al final está una minoría, digamos, se toman decisiones importantes y mucha gente después se sorprende o dice, pero ¿por qué se está haciendo esto? Y no participan en las asambleas, y realmente esa parte es tan importante y relevante para que también todos puedan dar su punto de vista, ¿verdad? Pero eso es impresionante. No conozco un solo edificio donde la gente realmente le preste mucha atención. Ya otros edificios más maduros quizás sí, pero es el momento para que todos puedan saber qué hay que hacer y hacer esta planificación principalmente que vos mencionás.
Sí, ahí Manfred pongo un granito de arena más. O sea, el tema ahí, pues, hablaba del tema de conocimiento y transferir conocimiento. Nosotros cuando generamos nuestro blog de consejos profesionales y toda la tanda de videos que estamos generando este año, son videos que simplemente explica lo que es nuestro código civil, la responsabilidad del propietario, la importancia de concurrir a una asamblea, qué define una asamblea. Son videos de 1 minuto y medio, 2 minutos y medio que reflejan la importancia de esto. Porque ahí volvemos a lo mismo. Habitualmente hay una mala praxis que es yo me quejo mucho, pero hago poco. Y nosotros, como le decimos a nuestros hijos también, es no solo pensar, sino accionar. Porque si no, podemos hablar mucho, pero hacer poco. Y creo que esa es la dinámica que tenemos que cambiar. De vuelta, tú dijiste, la asamblea es el momento donde nosotros hacemos la rendición de nuestra gestión, hablamos de los temas y definimos lo que vendría a ser la columna vertebral del próximo año, desde el presupuesto, mantenimiento, etcétera. Cuanto más democrático sea ese proceso, el edificio va a ir mejor. Y de vuelta, no creo que sea solo de edificios el tema, sino es de la propia sociedad que se vaya dando cuenta cómo funciona el tema de la propiedad horizontal. Más fuerte, sí, el consejo, más fuerte la asamblea, más fuerte la administración y más fuerte es el edificio en definitiva. Entonces creo que también el comentario que tú decías es clave en cuanto a la participación de los propietarios en esos procesos democráticos, ¿no? Totalmente. Bueno, de mi parte, una última pregunta, y creo que después Ariel tiene una más. Salvando el tema y diciendo, bueno, esto ya está, digamos que check, digamos, en cuanto a calidad de materiales y en cuanto a lo que es desarrolladora, constructora. Si vos fueses un comprador de un departamento, ¿qué serían 3 cosas que vos mirarías para decir, ok, esto da o es ideal para una inversión? ¿Cuáles son las 3 cosas que vos mirarías principalmente? 3 tips. Exacto. A ver, Si viene una persona de tu confianza, ¿sí? Y vos le decís, mira, habiendo equilibrado, digamos, estas cuestiones de calidad y de que es una buena desarrolladora, buena constructora, ¿qué son las 3 cosas que vos le dirías que tiene que mirar siendo él un inversionista en departamentos? A ver, yo creo que arrancaría por su planificación y construcción. Un tema fundamental en ese punto es experiencia, materiales constructivos, quién está construyendo, que me muestren los papeles, planos, estructura, para qué va a ser el edificio. O sea, creo que planificación y construcción, podríamos hablar horas sobre ese tema, pero creo que resume uno de los puntos para mí fundamentales a la hora de charlar con la desarrolladora, ¿verdad? O sea, y ver todas esas etapas que se pueden ver a través de un plano, de la memoria, que tenga todos los permisos, etcétera. Porque ahí vamos al segundo punto, que es muchas veces los edificios están flojos de papeles, digamos. O sea, ¿qué cronograma tiene en cuanto a la presentación de los planos PCI, todo lo que es la documentación de ese edificio, para que tenga un reglamento de copropiedad lo antes posible? Sabemos que los tiempos en Paraguay, ¿verdad?, a veces se dilatan, pero es fundamental no caer en esto. Como se dilatan los tiempos, yo no planifico. No, no es así. O sea, yo tengo que planificar para que los tiempos sean cortos. Entonces, el segundo punto para mí es cómo tiene planificado, ¿sí?, la desarrolladora, conjuntamente con la constructora, todo el proceso de documentación hasta el reglamento de copropiedad del edificio, incluido cualquier tipo de permiso que se tenga que tener, ¿sí? El asesoramiento en ese punto es fundamental. Ni que hablar que tengo que decir una buena administración, ¿no? Eso para mí es clave. Y otro tema podría ser el 3,5, 4,5, un muy buen servicio de postventa. O sea, yo le preguntaría no solo quién va a administrar y cómo va a administrar ese proyecto, sino cómo va a ser el servicio de postventa. O sea, si yo tengo un problema en mi departamento, ¿quién va a canalizar eso? Entonces, planificación, construcción, documentación, quién va a administrar y quién me va a hacer postventa. Por ahí me enfocaría en eso, ¿verdad? En tratar de analizar profesionalmente esos puntos. Correcto. Genial. Bueno, gracias Federico por esos tips. Vamos a ir terminando, ¿verdad? Porque sí, faltan unos pocos minutos ya en realidad. Entonces, para ir como que resumiendo esto, Federico, queríamos dejar un pequeño espacio acá al final para que nos puedas dejar un poco unos mensajes para la gente. Hablaste mucho
de docencia, de información, de compartir, de ser pacientes, de entender de que la sociedad en un desarrollo horizontal es diferente, digamos, es como una comunidad. Entonces, entendiendo todo eso, ¿cuál sería el mensaje un poco que vos darías para la gente que vive en edificios, que está pensando hacerlo? Este es un espacio para vos. Yo creo lo siguiente, yo creo que es en términos generales, el concepto no corre solo para los edificios, ¿no? Yo creo que para la sociedad en general tenemos que pensar en accionar y de alguna manera pensar de una manera en la mejora continua. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que tratar de ser un poquito mejor cada día y la manera, tenemos que tener un método, ¿verdad? Tanto como desarrolladora, constructora, administradores, tenemos que tener un método. Creo que cada uno, a la medida que encuentre ese método, lo va a lograr para sí mismo, para su equipo, para su familia, de tratar de ser mejores, ¿sí? Y no desistir, porque problemas hay constantemente, siempre tenemos problemas, pero si tenemos un método, nos vamos a levantar y vamos a reforzar para ser mejores, para trabajar en forma conjunta y de alguna manera buscar ese avance, ¿está bien? No solo nuestro personal, de nuestra familia, sino de nuestros empleados, también de nuestro equipo de trabajo y la sociedad en general. Excelente. Genial, gracias Federico. No, ahí No, gracias a ustedes. Miriam Celeste López pregunta, ¿qué tendría en cuenta para vivir allí? Realmente a mí no me queda muy clara la pregunta, pero por ahí vamos a tratar de qué es lo que uno debería tener en cuenta para vivir en un edificio cualquiera, o cuáles son las cosas que uno debería de mirar, creo yo que es la pregunta. Yo creo que hay millones de cosas, pero de vuelta vamos a resumirla rápidamente. Primero es, si quiero cerca, lejos del trabajo, quiero que entre el sol, no entre el sol, atrás, adelante, quiero con generador o no generador, si es pet friendly o no pet friendly, o sea, permiten perros o no permiten perros. Primero es qué quiero hacer yo de ese edificio, de ese departamento, esa es la clave. ¿Voy a invertir o voy a vivir? Punto uno. Si voy a vivir, ¿qué es lo que quiero de mi vida? ¿Dónde lo quiero? Empezamos por la ubicación física del edificio, la ubicación física del departamento y de ahí todos los amenities o todas las bondades que pueda tener el edificio. De vuelta, es importante que si el edificio recién se está empezando, se está desarrollando, es hablar con los desarrolladores, es para qué target está hecho este edificio. O sea, en definitiva, usted está empezando para inversores, para vivir, para alquilar, porque creo que ahí van a ser el matching perfecto entre lo que uno necesita, ¿sí? Y lo que uno adquiere, porque muchas veces hay problemas con ese tipo de decisiones, ¿no? Ya, ahí creo que le tocó a la pregunta y creo yo que ahí me toca a mí darle un poco el input. Es diferente el que compra para alquilar y otro para vivir, y desde mi punto de vista es indiferente, ¿sí? En nuestro caso. ¿Por qué? Porque nosotros proyectamos First Living de tal manera que yo puedo comprar y puedo vivir sin ningún problema, o sea, no son cosas excluyentes, salvo que vos quieras vivir en algo muy amplio, no te importa en cuánto cuesta las expensas, no te importa que el día que quieras vender ganes dinero o no, y no te importa el día que quieras alquilar ganes dinero o no. ¿Sí? Yo creo que esa parte es la que nosotros tratamos de ecualizar de buenas a primeras. Entonces, nosotros nos encargamos de diseñar el edificio y los departamentos como para que yo, vamos a suponer, soy soltero, voy a vivir en un departamento, una habitación, puedo seguir viviendo hasta que tenga pareja, pero cuando el día que tenga hijos puede ser que ya no me quede, ya me quede muy justo ese departamento. Yo de ahí me puedo mudar y puedo alquilar y tener muy buena renta sobre mi inversión, o lo puedo vender, que si lo compré en etapa temprana, la plusvalía natural del pozo versus departamento terminado está ahí y yo puedo ganar dinero. No sé si está clara la respuesta, pero todo depende también, inclusive, o sea, si yo digo, si yo quiero vivir, quiero comprar un departamento en, no sé, en Capiatá, y obviamente no, esto no es, ¿sí? O sea, te tiene que gustar esa ecuación de la ubicación, de la etapa de tu vida, porque es así.
Entonces, con eso ya uno tiene más o menos cómo enfocar su norte. Pero para mí es eso, o sea, desde el primer departamento que compré, siempre pensé en que en algún momento me puedo ir a vivir ahí. Pero ese algún momento tiene solamente 2 momentos. Si algún día me echan de mi casa, ¿sí? o cuando ya tengo una edad avanzada, la cual una casa me va a quedar gigante y yo me iría con 1000 gustos en cualquiera de los departamentos que poseo actualmente y voy a poseer en el futuro, ¿verdad? Pero bueno, es simplemente un punto de vista, ¿verdad? Pero es un poco lo simpático también de este mundo, ¿verdad? Que uno tiene que entender también que hay un ciclo de vida y que cada ciclo de vida somos diferentes personas, que vamos a aceptarlo o no, ¿verdad? Gracias, Miriam, por la pregunta y Federico y Manfred por la respuesta. Exactamente.